Listo, en este momento entonces estamos dando inicio a nuestros CIPAS de primera matrícula. Recuerden que este tiempo establecido desde las 3 de la tarde estamos dándolo para que ustedes ingresen al campus y confirmen su asistencia en el botón de confirmar. ¿Listo? Recuerden que es la manera correcta para obtener los 20 puntos. En ese sentido, me les presento. Mi nombre es Pablo Gutiérrez Duncan. Soy el tutor del curso Pensamiento Lógico y Matemático representando la zona Caribe, ¿verdad? En este momento estamos dando inicio al CIPAS de la sesión 3, que tiene que ver con el RAT número 4 y es pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces es importante, ¿por qué es importante registrarnos? Porque es la clave para obtener el puntaje que se le otorga por asistir a este evento. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a entrar al campus, vamos a asegurar que estemos registrados, luego vamos a participar de forma activa, vamos a demostrar que tenemos energía en esta sesión. Recuerden que estos Una CIPAS consulta están diseñados rapidito. para ustedes y para que ustedes participen de forma activa y de forma masiva. Luego, al marcar nuestra asistencia en el campus virtual, estaremos teniendo en cuenta su participación y es importante que la confirmen porque ganarán 20 puntos que serán sumados a los 75% del curso. Entonces, el día de hoy estamos dándole por terminado a esta sesión de CIPAS que correspondían al curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Recuerden que a partir de que termine esta réplica, durante las próximas semanas o durante los próximos días se estará registrando el puntaje del CIPAS. Listo, muchos me preguntan, profe, no hemos visualizado en el campus nuestras notas, nuestros CIPAS, nuestras notas en los CIPAS anteriores que hemos asistido. Recuerden que tenemos que terminar primero los CIPAS para poder darles o asignarles ese puntaje obtenido. ¿Listo? Si pertenecieron a una de las dos sesiones, participaron a una de las dos sesiones del primer CIPAS, son 15 puntos. De la segunda sesión son 15 puntos más y de esta última sesión son 20 puntos para un total de 50 entre los tres CIPAS. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio entonces a una temática bastante importante. ¿Y por qué digo que es bastante importante? Porque es un tema relacionado con el RAT 4 de pensamiento computacional, piensa, planifica y resuelve. Sí, es una temática que se trabaja demasiado en nuestro contexto, ¿verdad? Y que a su vez, pues, es una temática que ha venido evolucionando en los últimos tiempos. Antes de iniciar, pues le agradezco a los estudiantes que mientras que el docente esté hablando, vamos a cerrar los micrófonos y cuando el docente pida apertura del micrófono, vamos a abrirlos y a participar de forma masiva. ¿Listo? Primero que todo, me gustaría preguntarles por qué el pensamiento computacional es un superpoder para ustedes o por qué creen que es un superpoder oculto que a veces muchos tenemos, pero desconocemos que lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento computacional para ustedes? ¿Quién me dicen? ¿Qué es qué? ¿Qué vendría siendo? Lógico y ordenado. Dice, te enseña a ver más allá del caos, a organizar el desorden, a convertir problemas en oportunidades y a diseñar soluciones como si escribieras un programa, ¿verdad? Entonces, el pensamiento computacional es importante porque nos ayuda a pensar como una computadora, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nos ayuda a desarrollar los tres tipos de razonamiento, el inductivo, el deductivo y el abstracto. Ya más adelante lo vamos a ver por qué. ¿Listo? Y en nuestra vida profesional, pues es la base de la innovación, la clave para automatizar muchos pensamientos repetitivos y también el corazón de mejorar las soluciones. ¿Listo? Entonces, no importa si somos docentes, no importa si somos ingenieros, si somos médicos o administradores o emprendedores, siempre pensar como un computador, ¿verdad? Nos va a hacer un poco más humanos. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia del superpoder del pensamiento computacional. Entonces, antes de iniciar, vamos a introducir con un pensamiento principiante donde cada uno de ustedes va a pensar como un experto en el siguiente reto, ¿sí? El reto se llama Camino a la Universidad. Entonces, imaginemos que somos unos estudiantes universitarios
en una gran ciudad y es lunes, ¿verdad? Por la mañana y solo tienen una misión, llegar a tiempo a la clase más importante. ¿Listo? Entonces, se nos brindan 5 rutas posibles desde la casa con diferentes giros y desvíos. Entonces, nos preguntan cuál de las 5 rutas elegiríamos teniendo en cuenta que tenemos que pensar como si fuéramos un sistema inteligente aplicando el pensamiento computacional, ¿verdad? Aparte de eso, también nos van a dar unas reglas e instrucciones para tomar decisiones basadas en la lógica. Entonces, tenemos el siguiente esquema, tenemos las 5 calles, ¿verdad? Por las que vamos a ingresar para ir a la universidad, pero tenemos la siguiente regla. Primero, comienza desde una de las 5 entradas posibles, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4 y 5. Siempre se mueve hacia adelante hasta encontrar una bifurcación, ¿verdad? O una intersección o desvío. Siempre va adelante, no te puedes retroceder. Tercero, si encuentras una nueva ruta horizontal, la tomas inmediatamente sin volver atrás, ¿verdad? La tomamos inmediatamente sin volver atrás. Cuarto, desde ese nuevo punto reinicia el proceso, es decir, tienes que volver a iniciar apenas te encuentres con la horizontal. Y por último, finaliza cuando no haya más caminos o cuando llegues al destino. Entonces, rápidamente ustedes van a observar ese esquema o esas calles, me van a decir cuál de las 5 rutas es la que más, es la que me sirve o la más óptima para llegar rápido a la universidad. Rápidamente me dicen cuál de esas 5 calles les sirve. ¿Sí? ¿Los escucho? Chicos, la idea es que participemos. Estamos bastante callados y la idea es que el CIPAS está relacionado, está hecho para que ustedes participen. Más adelante vamos a tener unos cuestionarios, unos quiz, entonces también debemos participar. Entonces, ¿cuál de las 5 rutas que están acá presentes creemos que es la más fácil para llegar a la universidad teniendo en cuenta las reglas? Hola, ¿sí me están escuchando o estoy acá hablando solo? Sí, lo estamos escuchando. ¿Quién y cuál de las 5 rutas entonces consideran que es la más fácil para Creo que fue la llegar? tercera. La La tercera. tercera. ¿Por qué la tercera? Tercera. ¿Por qué es la tercera? Dice, el estudiante debe comenzar por la ruta 3 para llegar correctamente a la universidad. ¿Sí? Analizamos cada una de las rutas y a veces creemos que la 5 es la más fácil porque es la que está más cerca a la universidad. Pero nos damos cuenta que según la regla nos encontramos varias bifurcaciones y esta nos va llevando a otros caminos más lejanos y nos vamos alejando más de la universidad. Por tanto, en la tercera, pues analizamos que ingresamos y observamos el comportamiento que al ingresar por esta ruta, pues nos dirige de forma más rápida a la universidad. Entonces, en ese sentido, estamos desarrollando el pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque este pensamiento pues, es una forma de razonar y resolver problemas, ¿verdad? Inspirados en la manera como piensan los computadores. Este pues permite analizar las situaciones como esta al descomponerlas en partes, a reconocer patrones, a traer la información relevante y a crear pasos lógicos para llegar a una solución eficiente que fue la que obtuvimos, que fue la ruta número 3. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ¿Te escuchar has el sentido abrumado al siguiente video para obtener una conceptualización sobre lo que es el pensamiento computacional. organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo.
En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Listo, entonces nos dice que el pensamiento computacional es un reto para pensar, para planificar y también para resolver, ¿verdad? En ese sentido también nos damos cuenta Una que el historia sobre pensamiento computacional es una habilidad clave para el aprendizaje en este último siglo, ¿verdad? Y es aplicable en cualquier área del conocimiento. Ya lo vimos que el ejemplo nos estaba mostrando cómo desde diferentes áreas o diferentes lugares de trabajo, de diferentes profesiones, también se puede aplicar el pensamiento computacional. Ahora miremos el ejemplo de Laura y el algoritmo de la vida y nos vamos adentrando más al pensamiento computacional desde nuestro campus, ¿verdad? Desde nuestro contexto, desde nuestro entorno y desde nuestra vida cotidiana. decisiones, lógica y futuro. Escena 1. Introducción. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día, descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Escena 2. El descubrimiento. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional, descomponer problemas complejos, buscar patrones y enfocarse en lo esencial, abstracción. Diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Aquí empieza a usar razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. Razonamiento inductivo, al observar patrones y sacar conclusiones. Pensamiento abstracto, para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar como un computador, dividir problemas, buscar patrones, enfocarse en lo importante y actuar con estrategia. Escena 3. En su día a día, Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien, rinde más, razonamiento inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará, deductivo. Y empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante, abstracción. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Escena 4. El futuro. Laura se convierte en una gran profesional, sea ingeniera, médica, chef o emprendedora, y comprende que ese enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven fue su mejor herramienta. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones y liderar con confianza. Escena 5. Reflexión final.
El pensamiento computacional no es solo para programadores. Es una forma de razonar, de enfrentar la vida con lógica, estructura y creatividad. Y cuando lo combinamos con el razonamiento deductivo, inductivo y abstracto, se convierte en una habilidad poderosa para cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. Ingeniero, buenas tardes. Qué pena, usted está hablando, es que no se le escucha. Sí, profesor, aquí no le escucha nada, profe. Tiene el micrófono silenciado, ingeniero. Profe, no se escucha. Listo, en ese sentido, pues estamos hablando de los 4 pilares del pensamiento computacional, ¿sí? Ok. Vamos a silenciar los micrófonos. En ese sentido, pues estamos trabajando con lo que es la descomposición. ¿Qué es la descomposición? La descomposición es separar un problema en complejos en partes pequeñas. ¿Cómo así? Consiste en dividir un problema grande en partes más pequeñas y manejables. Por ejemplo, cuando nos proponen organizar una feria escolar, se divide el trabajo en partes pequeñas para poder obtener un mejor resultado. Unos se encargan de coger el tema, otro de preparar los estantes, otro de invitar al público, ¿verdad? Otro de evaluar resultados. Es decir, todos estamos trabajando en partes pequeñas en un objetivo aún más complejo. Es decir, estamos dividiendo un problema grande en partes más pequeñas. El siguiente pilar es el pensamiento computacional. Del pensamiento computacional es el reconocimiento de patrones. ¿Sí? ¿Qué nos dice el reconocimiento de patrones? Dice, identificar elementos que se repiten en distintos contextos. ¿Cómo así? Detectar lo que se repite. Por ejemplo, implica identificar similitudes o repeticiones entre problemas. Un ejemplo de ello es cuando estamos escuchando música en YouTube o cuando estamos utilizando la aplicación de Spotify, ¿verdad? Cuando estamos escuchando nuestras canciones, la aplicación o el sistema o alguna red social nos identifica cuál es nuestro tipo de música favorita, cuál es nuestro artista favorito, cuál es la temática de las canciones, ¿verdad? Para él recomendarnos canciones repetitivas o patrones según lo que está analizando. Entonces, ese es un tipo de reconocimiento de patrones. ¿Listo? Luego viene la abstracción, que es ignorar lo irrelevante y centrarse únicamente en lo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es la abstracción? Se enfoca en lo esencial del problema, ignorando los detalles que nos afectan la solución, ¿verdad? Entonces,
Enfócate en lo esencial y obtendrás una buena atracción. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Cuando, por ejemplo, nos solicitan diseñar una aplicación de transporte, ¿verdad? Eh, Debemos priorizar entonces el tipo de transporte, las rutas del transporte, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con colores, con diseño y esas cosas, pues no nos interesa en ese momento, entonces lo dejamos a un lado y solamente nos enfocamos en lo esencial para que el problema o lo que estemos diseñando nos salga de una manera óptima y de calidad. ¿Listo? Y por último tenemos el algoritmo, ¿verdad? ¿El algoritmo qué es? El algoritmo es seguir instrucciones claras y ordenadas para resolver algo. ¿Cómo así? Son las instrucciones o pasos precisos para resolver un problema. Lo más fácil que nos dicen es cuando nos ponen a preparar una torta, un pudín o un pastel. Nos dicen primero que mezclemos los ingredientes, luego que horneemos los ingredientes por 30 minutos y luego decoremos. Listo, entonces estamos siguiendo un paso a paso, estamos siguiendo las instrucciones para poder crear, al llegar al objetivo o para poder cumplir con el plan paso a paso. Entonces tenemos descomposición, que es dividir el problema grande en partes pequeñas. Reconocimiento de patrones, que es detectar lo que se repite. La abstracción, que es enfocarnos únicamente en lo que nos importa, en lo esencial. Y por último, que es el algoritmo, crear el plan paso a paso. Listo, entonces, en ese sentido tenemos un ejemplo, ¿verdad? El tesoro del pensamiento computacional. Los estudiantes son tripulantes de un barco. La lógica valiente, su misión es llegar a un tesoro escondido en la isla del código. Para lograrlo deben superar 4 islas, cada una relacionada con el pilar del pensamiento computacional, es decir, cada uno con los 4 pilares del pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces, vamos al ejemplo y observamos cómo utilizamos los pilares de el pensamiento computacional a la hora de resolver el siguiente ejemplo. Dice, atrévete a superar las islas, las 4 islas, cada una inspirada en el pilar del pensamiento computacional. Entonces tenemos el mapa de un tesoro y tenemos que la primera pista es la descomposición. Dice, el puente de acceso está roto y hay que reconstruirlo. Misión, dividan el problema en partes pequeñas y encontraremos más rápida la solución. Entonces, dice, ¿cómo sería acá? Sería, misión, debemos encontrar madera, debemos encontrar clavos y planos. Cuando algo parece muy difícil, es importante dividirlos en partes y así todo es más fácil de resolver, ¿sí? Entonces, luego que hayamos dividido en partes, podemos armar el puente para continuar con el siguiente, que es reconocimiento de patrones. Dice, reconocimiento de patrones. Detectan qué sonidos se repiten y así podrás evitar trampas. Buscar patrones es como encontrar atajos y te hace más rápido y más sabios. Luego de esto pasamos a la abstracción, que es ignorar lo innecesario. Solo los símbolos azules indican el camino correcto dentro del mapa y no todo lo que ves importa. Es decir, nos enfocamos solamente en lo esencial, que en este caso es el camino azul que me está mostrando el mapa para llegar a la búsqueda del tesoro. Y por último, pues encontramos el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Dice, crear y seguir un algoritmo paso a paso para abrir el cofre. Es decir, un algoritmo es como una receta o mapa. Si sigues los pasos bien, pues llegarás al final. Entonces, hicimos la descomposición, reconocimos los patrones, hicimos la abstracción y por último el algoritmo para llegar a nuestro objetivo, que era descubrir el tesoro como nos lo indicaba el mapa. Entonces, más adelante estaremos mostrando ejemplos donde utilicemos estos tipos de pilares del pensamiento computacional en nuestra vida cotidiana. Listo, entonces dice, dominas los 4 pilares del pensamiento computacional. En este momento vamos a realizar un quiz donde pongamos en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, vamos a aprender, vamos a activar todos los micrófonos y vamos a resolver entre todos este quiz de la manera, de una forma participativa masiva para que ustedes puedan prepararse para, recuerden que este tipo de quiz nos prepara para el RAT número 4, el reto número 4, que está relacionado con el cuestionario de aprendizaje del pensamiento computacional y que cierra el día 24 de noviembre. ¿Listo? Entonces, para participar nos estamos preparando para eso. Dice, primera pregunta, ¿qué significa descomposición en el pensamiento computacional? Buscar patrones iguales en diferentes problemas, organizar datos en un listado ordenado o dividir problemas complejos en partes más pequeñas. ¿Quién me dice?
Dividir problemas Profe, Dividir en partes dividir complejas problemas complejos en partes más pequeñas. en partes pequeñas. Exactamente, recordamos un entonces la problema, ¿sí? decomposición es dividir problemas complejos en partes más pequeñas para obtener mejores resultados. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dice, selecciona las características de reconocimiento de patrones. Crear patrones nuevos desde cero, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos o ignorar elementos que se repiten. ¿Cuál es? Detectar elementos que se repiten Detectar en elementos que se segunda repiten en detectar. diferentes contextos. Detectar elementos que se elementos que repiten en repiten. diferentes contextos. Estamos haciendo reconocimiento de patrones de cosas que se repiten. Muy bien. Vamos con la tercera. Dicen, ordena los pasos del pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces, recordemos cuál es el primero. ¿Algoritmo será que es el primero? No. ¿Es el cual? No, Decomposición. El descomposición último, es el ¿verdad? primero. El último, muy bien. El primero, entonces, ¿cuál es? Descomposición. Descomposición, reconocimiento de patrones, Reconocimiento de patrones abstracción, y que es enfocarnos únicamente en lo que algoritmos. nos importa, y por último, el algoritmo. Muy bien. En ese sentido, entonces, estamos utilizando los pasos del pensamiento computacional para poder acumularlo. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? O sea, el Toma primer Logan. paso. Dividir una tarea grande en tareas pequeñas, buscar elementos iguales en diferentes datos y ordenar elementos en una secuencia. Toma Logan. Dividir una tarea Dividir una tarea pequeñas. grande en tareas pequeñas. Muy bien. Listo, excelente. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, inquietud, teniendo en cuenta los 4 pilares del pensamiento computacional? No, profe, todo claro. No, profe, podemos todo claro. seguir. Podemos Ok, seguir, entonces, profe. en ese sentido continuamos con las temáticas y esta vez dice, ¿sabes para qué usamos entonces diferentes formas de pensar para resolver problemas, tomar decisiones y entender el mundo que nos rodea? Ustedes saben que tenemos diferentes formas de razonamiento, ¿verdad? La primera de ellas es el razonamiento deductivo. Es un tipo de razonamiento que parte de principios o premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Es decir, parte de lo general a lo particular. En ese sentido, entonces, podemos decir que un ejemplo de un razonamiento deductivo es cuando decimos todos los triángulos tienen 3 lados, ¿verdad? Si yo veo una figura que tiene 3 lados, puedo decir entonces que es un triángulo, porque estoy partiendo de una regla general a algo específico, ¿verdad? Y la conclusión necesariamente también lo será, es decir, que son premisas verdaderas y la conclusión también va a ser verdadera. Entonces, está parte de algo general a algo específico, cosa que pasa diferente con el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo parte de algo particular o algo específico a algo general, ¿verdad? Un ejemplo de eso es cuando decimos que varios metales se dilatan con el calor, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el oro, ¿verdad? Es un metal y se puede dilatar con el calor, ¿cierto? Entonces hablamos de un razonamiento particular a algo general. ¿Cómo así? Repito nuevamente, si el oro se dilata, ¿verdad? Con el calor, quiere decir entonces que como el oro es un metal, todos los metales se dilatan con el calor, ¿verdad? La conclusión es probable, pero necesariamente no puede ser verdadera, ¿verdad? Entonces, razonamiento deductivo parte de lo general a algo específico. El inductivo parte de lo específico a algo general. ¿Listo? Y por último, también tenemos el razonamiento abstracto, que es la capacidad de analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de recurrir a experiencias directas. ¿Cómo así? El razonamiento abstracto usa ideas o símbolos para representar conceptos sin necesidad, ¿verdad?, de objetos concretos. Por ejemplo, en matemáticas muchas veces nos encontramos con una variable o con una letra X, Y, Z, ¿verdad? Y a veces no entendemos qué representa y cada uno sabe que esas variables representan un número cualquiera. Entonces, eso es algo abstracto porque esa variable o esa letra o ese símbolo o ese objeto puede tomar diferentes valores. ¿Listo? En ese sentido, entonces encontramos la siguiente información.
Dice, el desafío de Julián. Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo uno utiliza estos tres tipos de razonamiento sin saber que lo estamos utilizando. Ya les voy a explicar por qué. Dice, Julián no sabía por dónde empezar para mejorar su alimentación, así que aplicó su forma de pensar sin darse cuenta que estaba usando tres tipos de razonamiento. Veamos el ejemplo. Dice, el desafío de Julián, pensar para comer mejor. Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero no sabía por dónde empezar. Primero, paso uno, el riesgo oculto de los ultraprocesados. Julián recuerda lo que aprendió en clase de biología y los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, grasas y sal. Ese tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, él consume bastante ultraprocesado casi todos los días. Lo que quiere decir entonces que pensó y dijo, si sigo comiendo así, estoy aumentando mi riesgo de enfermarme. Mejor cambio mi dieta. Entonces está haciendo un razonamiento deductivo porque está aplicando una regla general a su caso que es particular. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que si consume alimentos ultraprocesados, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. En su caso, él dice que consume muchos ultraprocesados, por lo tanto, tiene el riesgo de enfermarse. Entonces, está utilizando el pensamiento deductivo porque está aplicando una regla general a una regla específica. Luego dice, paso 2, come más frutas y verduras. Durante 3 semanas, Julián empieza a comer más frutas, verduras y agua. Se siente con más energía, duerme mejor y se concentra más en clase. ¿Qué pensamiento, qué razonamiento está utilizando? Está utilizando el razonamiento deductivo, inductivo. ¿Por qué? Porque generaliza a partir de experiencias personales. Es decir, cada vez que come sano se siente mejor, comer saludable se siente un poco más positivo. Entonces, él está partiendo de algo particular que le pasa a él a una regla general. Listo. Y por último dice, reduce el consumo de azúcares añadidos. Julián no tiene tiempo ni dinero para menús complicados, pero imagina cómo sería una semana con platos variados, accesibles y nutritivos. Para cumplir esto, entonces dibuja un menú con colores, iconos y proporciones equilibradas sin haberlo cocinado aún. Es decir, está utilizando el método abstracto, el razonamiento abstracto, con razones, con ideas y símbolos para anticipar las recetas que va a hacer durante la semana. Él piensa, si combino arroz integral, huevo, ensalada en almuerzo, cubro lo esencial sin gastar mucho. Entonces, está utilizando el razonamiento, los tres tipos de razonamiento en su vida cotidiana. ¿Listo? Está utilizando el razonamiento en su vida cotidiana. Entonces, dice, vamos al quiz de razonamiento. Recordemos, razonamiento inductivo es el que parte de lo particular a lo general. El deductivo es de lo general a lo particular y el abstracto es el que usa ideas, símbolos para representar conceptos. Teniendo en cuenta estos tres conceptos de razonamiento, vamos a resolver el siguiente quiz que dice, ¿crees que piensas como un verdadero solucionador de problemas? Demostrémoslos en el siguiente quiz. Entonces, nuevamente recuerden que estamos llamados a participar de forma masiva para prepararnos para el cuestionario número 4 del curso Pensamiento Lógico. Dice, ¿qué caracteriza al razonamiento deductivo en la resolución de problemas? El deductivo. Dice, utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir. Inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones o parte de una premisa general para llegar a una conclusión específica. ¿Quién me dice? Parte de una tercera. premisa general para llegar a una conclusión específica. La tercera. La tercera, parte de una premisa general para una específica, es decir, de lo general a lo particular. Muy bien, recuerden que es deductivo, sí. Vamos con la segunda pregunta. Dice, selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo. Opiniones sin observaciones que la respalden. Premisa verdadera y lógica que garantizan una conclusión obligatoria. Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. La tercera, observaciones específicas. La tercera. Observaciones específicas, claro, recuerden que el inductivo parte de lo específico a lo general, ¿verdad? Ajá. Entonces va de lo específico que permiten generalizar una conclusión probable. Muy bien.
Vamos con la tercera. Dice, el pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Verdadero, muy bien. Verdadera. Listo, entonces en ese sentido tenemos claro también lo que tiene que ver con los tipos de razonamiento que utilizamos a la hora de desarrollar nuestro pensamiento computacional. Listo, entonces por último tenemos una temática que es la más importante y está relacionada también con el pensamiento computacional. Ahora, antes de iniciar con esta temática, me gustaría saber uno o dos estudiantes que me digan si ya se habían encontrado con este término que es algoritmo y para qué lo utilizan o dónde lo habían escuchado. ¿Qué es el algoritmo? ¿Dónde lo utilizan? ¿Dónde lo habíamos escuchado? ¿Qué habíamos escuchado de él? ¿Qué me dicen? Yo creería que se utiliza en muchas cosas en la vida cotidiana, ¿no, profe? En muchas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, Como la electrónica, para unir los Eh, cables y todo eso, ¿no? Los en la circuitos. ok, electrónica para unir los en la cables y eso, son mecánica, algoritmos. ¿Qué para más? definir los controles. En mecánica, muy Yo lo bien. había ¿Qué escuchado más? en la programación. En la En la programación y programación so- de software. en la programación de software. Siempre muchos de los que hemos participado en la solución de esta pregunta afirman en cosas específicas técnicas, ¿verdad? Pero también podemos decir que el algoritmo lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces es un conjunto ordenado y finito de pasos que sigue para resolver problemas, no solamente en computación o en mecánica, sino también para resolver una serie de instrucciones lógicas y precisas que conducen a un resultado. Es decir, cada paso debe ser claro, preciso y ejecutable, y al aplicarlo correctamente se obtiene un resultado que es predecible. Entonces, los algoritmos son fundamentales tanto en las profesiones también, pero también en el pensamiento computacional. Y también es importante en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ya que permite pues organizar procesos, automatizar tareas y tomar decisiones de forma lógica y eficiente. ¿Sí? Entonces no solamente lo utilizamos en la programación, en la mecánica, sino que también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Entonces, ¿sabías que cada vez que desarrollas una tarea cotidiana y buscas hacer más rápido y más claras las cosas, estás creando un algoritmo sin darte cuenta? Vamos a demostrarlo por qué. Entonces, dice, y si cocinar fuera como programar, a diario tomamos decisiones organizando tareas y seguimos pasos para lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Incluso sin darnos cuenta estamos pensando como lo haría un computador. Uno de los conceptos clave del pensamiento computacional entonces es el algoritmo y una forma más rápida y visual de representarlo es a través de diagramas de flujo, ¿sí? Para comprenderlo mejor vamos a ver el siguiente ejemplo que es preparar una ensalada saludable. Dice, ¿cuáles son los pasos para preparar una ensalada? ¿Qué pasa si omitimos alguno? Y si lo ordenamos mal, ¿qué hacemos entonces? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, ¿cómo se prepara una ensalada saludable? Primero iniciamos, luego lavamos los vegetales, luego cortamos los ingredientes, agregamos proteína, añadimos aceite y sal, mezclamos, ¿verdad? Servimos y luego terminamos o damos fin. Listo, para eso es necesario utilizar un pseudocódigo, ¿sí? Un pseudocódigo es una forma de escribir un algoritmo usando un lenguaje similar al natural, pero con una estructura lógica y ordenada. Es decir, el pseudocódigo nos permite planear soluciones paso a paso antes de programar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ya nos estamos hablando del ejemplo básico de la ensalada, pero un ejemplo también puede ser preparar un café. Cuando preparamos un café, primero pues calentamos el agua, segundo agregamos el café al filtro, tercero vertimos el agua caliente, cuarto servimos y endulzamos, ¿verdad? Estamos cumpliendo un paso a paso, estamos haciendo un pseudocódigo antes de realizar un diagrama de flujo y antes de realizar un algoritmo. Cuando lavamos la ropa, separamos la ropa por colores primero, segundo agregamos detergente, tercero encendemos la lavadora y último tendemos y secamos, ponemos a secar la ropa, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana estamos utilizando esos algoritmos y no nos estamos dando cuenta. Estamos haciendo un pseudocódigo o a veces nos sentamos en nuestro trabajo. El día de hoy llego al trabajo, ¿verdad?
Me siento en mi escritorio, saco la agenda, debo primero llamar a los clientes, segundo debo hacer la siguiente acción, tercero debo proponerle esta estrategia al jefe, cuarto debo, sí, estamos haciendo un algoritmo, estamos haciendo un paso a paso, pero a la vez estamos diseñando un pseudocódigo y un diagrama de flujo para poder llegar a un resultado esperado. ¿Listo? Entonces, también nos muestran que es un diagrama de flujo, es una representación gráfica de un algoritmo que muestra el orden y la secuencia de pasos mediante símbolos como flechas, óvalos y rectángulos, y su objetivo es visualizar el proceso de forma clara, lógica y estructurada. Entonces, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. ¿Sí? Es una representación gráfica de un algoritmo donde se muestran los pasos a seguir mediante símbolos y flechas que indican la secuencia de acción. Entonces, cada símbolo tiene una finalidad. Por ejemplo, este símbolo que es el circular, quiere decir que es el inicio y el final de un proceso. La línea de flujo o la flecha es el orden que llevan las actividades en la operación. La entrada y la salida está reflejado como un cuadrado en diagonal, ¿verdad? Son las lecturas de los datos de la entrada y la impresión de datos de la salida. El proceso son unos cuadrados, representa la operación de cualquier tipo y la toma de decisiones es un rombo. Se analiza una situación como verdadero o como falso, ¿verdad? Profe, Sí, Lucía, lo te que pasa es escucho. que lo que pasa es que hay un micrófono prendido, pero está encendido y no deja escuchar la Vamos explicación. a Entonces, silenciar todos los micrófonos, porfa. gracias. Listo, entonces en ese sentido, el diagrama de flujo es una gráfica de un algoritmo que muestra el orden y la secuencia de pasos para obtener o visualizar de forma más clara una estructura del algoritmo. Tutor, el micrófono sigue abierto, la compañera Ya lo creo que es apagué. Caterine. Ya lo apagué. Listo, entonces vamos a escuchar el siguiente ejemplo de un diagrama de flujo teniendo en cuenta. Inicio. Comienza el proceso de preparación de alimentos. Lavar vegetales. Limpia los vegetales en agua para remover suciedad y pesticidas. Cortar ingredientes. Corta y prepara los ingredientes en trozos adecuados. Agregar proteína. Incorpora la proteína elegida a la mezcla. Añadir aceite y sal. Agrega aceite y sal según preferencia. Mezclar. Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme. Servir. Presenta el plato terminado para servirlo. Fin. Concluye el proceso de preparación. Listo, entonces en el ejemplo nos estamos mostrando cada una de las gráficas o los símbolos del diagrama de flujo. El fin y el inicio, recuerden que está por el circular, la línea de flujo, este que representa entrada y salida, el rombo que representa una decisión cuando algo es verdadero o falso, y ya lo vamos a utilizar en cada uno de la conceptualización de la temática. ¿Listo? En ese sentido, entonces, vamos a resolver el siguiente quiz que está relacionado con lo que es el diagrama de flujo, el algoritmo y el pseudocódigo. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de que cada vez que organizas una receta, planeas tu día o sigues pasos para resolver un problema, en realidad estamos creando un algoritmo? Probemos entonces nuestras habilidades con el siguiente quiz. Vamos entonces todos a abrir los micrófonos en ese sentido y vamos a participar de forma masiva en el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? Un texto que describe en lenguaje natural cómo hacer una tarea. Una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. Un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelven un problema o alcanzan un objetivo. ¿Cuál es la respuesta? Un conjunto ordenado de pasos. Un conjunto ordenado y finito de pasos. Recuerden que el algoritmo es paso a paso. La segunda es un diagrama de flujo y la tercera es un pseudocódigo. Por lo tanto, entonces nos están preguntando por algoritmo. La respuesta es Es un esta. conjunto ordenado, profe. Exactamente, de pasos a paso. Muy bien. La otra dice, el ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Esto es verdadero o es falso?
Verdadero. Verdadero, muy bien. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Describir un algoritmo con palabras, visualizar un proceso de manera clara y estructurada o guardar la secuencia de pasos en un archivo digital. Visualizar un proceso de manera clara y estructurada. A ver, Visualizar un proceso de manera clara, Esa ¿verdad? es la Recuerden que segunda, se sí, utilizan las visualizar. gráficas, ¿verdad? Para utilizar el proceso de una manera clara, para mostrar los pasos, seguir mediante símbolos y flechas que indican una secuencia de acciones. Muy bien. Por último, tenemos cuando organizas los pasos para preparar una ensalada saludable en la forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad del pensamiento computacional estás aplicando principalmente? Resolución de problemas con diagramas, representación del lenguaje estructurado o el diseño de algoritmos. Diseño algoritmo. Diseño de algoritmo, ¿verdad? Porque recuerden que el diseño de algoritmo es un paso a paso para obtener un resultado, en este caso, una ensalada saludable. Muy bien. Dice diagrama de flujo, sistema de retiro de dinero en un cajero automático. Acá tenemos otro ejemplo. Los diagramas de flujo incluso pueden usarse para representar procesos de la vida diaria, como en el siguiente ejemplo que estamos utilizando a continuación, que es el proceso de retirar un dinero de un cajero automático. Primero iniciamos y vamos al cajero automático. Sí, la flecha nos está indicando cada una de las acciones. Dice, después ingresamos la tarjeta, luego nos ingresamos los datos. ¿Listo? Luego dice solicitar saldo. Hay una opción, dice, hay dinero, ¿verdad? Esa es una opción. Si no hay dinero, vamos a fin, ¿verdad? Se nos acaba el proceso. Pero si hay dinero, seguimos, dice definir monto, ¿verdad? Luego retirar el dinero y luego retirar la tarjeta para por último terminar el objetivo que era retirar el dinero. Entonces, estamos utilizando un diagrama de flujo para prepararnos para hacer un pseudocódigo y para hacer un algoritmo con nuestro ejemplo de la vida cotidiana, que es retirar el dinero de un cajero automático. Dice, principales símbolos del diagrama de flujo, ya lo habíamos visto, símbolos de inicio y final, símbolos de entrada de datos, símbolos de proceso y asignación, símbolos de decisión y línea de conectores, ¿verdad? Vamos a practicarlo también en este sentido con los elementos principales. Dice, el paralelogramo, entrada y salida. ¿Cuál sería entonces? Vamos a poner por cada color en la columna derecha. Dice, el orden real de ejecución, pasos del proceso. O no sé si iniciamos por los colores. Dice, paralelograma, entrada y salida. ¿Cuál de estos acá me describe un paso a paso del diagrama de flujo para entrada y salida? O para el inicio y el final. Esto no es la segunda, profe, la segunda, inicio del programa, fin del proceso. Inicio del programa. Recuerden que el inicio y el fin está relacionado con ¿qué? Con el óvalo, ¿verdad? El óvalo, inicio del programa. La línea y los conectores. El orden real de la ejecución. El orden real de la ejecución, pasos del proceso. ¿Será? La primera, sí. El orden de la ejecución. Esas son las líneas. Ahora, la toma de decisiones dice, edad 18, saldo o desea continuar, ¿verdad? X igual 0. ¿Cuál sería? Toma de decisiones, calcular total, ordenar lista, actualizar contador, validar datos. ¿Cuál sería? La última. La última, leer nombres, ingresar contraseña, mostrar resultados, imprimir reporte. Ese sería, ¿cuál sería el proceso? ¿Verdad? Dice el orden real de ejecución, paso a paso del proceso. Líneas y conectores. Líneas y conectores. ¿Verdad? La otra, ¿cuál sería? Entrada y salida. Entrada y salida, calcular total, ordenar la lista, actualizar contador
y validar datos. Y por último, decisiones, que si tiene son menores de 18 años, saldo, ¿verdad? Desea continuar igual, o sea, nos están permitiendo tomar decisiones. ¿Listo? Eso es lo que tiene, lo que está relacionado con el diagrama de flujo. Vamos ahora entonces a terminar con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, es decir, todas las temáticas relacionadas hasta el momento, haciendo un desafío lógico y haciendo un reto. Entonces, nuevamente estoy llamándolos a participar de forma masiva para que ustedes pues puedan afianzar sus conocimientos y puedan desarrollar de forma óptima los resultados del cuestionario número 4 del reto de pensamiento computacional. ¿Listo? Vamos a participar. Recuerden que son preguntas muy parecidas al cuestionario, entonces nos van a servir. En estas vamos a relacionar los títulos y los conceptos, los ejemplos con cada uno de los que están en la parte derecha. Entonces vamos a empezar con el primero, abstracción. ¿Cuál está relacionado con la abstracción acá en este momento? Encontrar elementos que se repiten. Encontrar elementos que se repiten o se parecen. ¿Cuál sería? Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones, muy bien. Dice, focalizar solo en lo importante y dejar de un lado lo secundario. ¿Eso qué es? Abstracción. Abstracción, ¿verdad? Muy bien. Dice, vamos a buscar un ejemplo de descomposición. ¿Cuál de los que están acá es un ejemplo de descomposición? Armar mueble pieza por pieza. Armar un mueble pieza por pieza, resolver algo grande atendiendo a una parte a la vez. Muy bien. Ejemplo de algoritmo. ¿Cuál sería de los que están acá? Seguir las instrucciones para enviar. Seguir las instrucciones para enviar un paquete, serie de acciones que se deben cumplir en un orden específico, claro, porque estamos haciendo un paso a paso. Vamos con la siguiente, dice, separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar. Algoritmo. En partes más pequeñas y fáciles de trabajar. ¿Qué es? Descomposición. Muy bien, descomposición. Descomposición. Un ejemplo de abstracción. Elegir solo los datos importantes para reportar. Elegir los datos importantes para un reporte, filtrar la información y quedarse únicamente con lo más relevante. Muy bien. Conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. Algoritmo. Ejemplo de reconocimiento de patrones. Agrupar canciones por género musical, clasificar elementos por su semejanza. Muy bien. Esto está relacionado entonces con los pilares del pensamiento computacional. Excelente. Vamos a ver si coincidimos con la respuesta. Muy bien. Felicitaciones. Vamos entonces ahora con el reto de pensamiento computacional, pasos que resuelven. Nuevamente vamos a abrir los micrófonos y vamos todos a participar. Recuerden que está diseñado para que ustedes participen de forma masiva. Esto consiste en una misión de rescate de datos donde vamos a utilizar todos los temas trabajados hasta el momento del RAT número 4. Entonces, introducción. Un sistema informático ha perdido información crítica para una investigación científica. Debe viajar por diferentes lugares enfrentando retos de pensamiento computacional para recuperar cada fragmento en la clave final. Cada parada guarda un enigma numérico, un algoritmo incompleto, un pseudocódigo para descifrar o un diagrama de flujo por corregir. El primero está relacionado con recuperar los fragmentos de una clave secreta. Listo, entonces nuestra misión va a ser recuperar los fragmentos de una clave secreta y tenemos 4 misiones o 4 retos. El primero es encendido y despegue del halcón digital. Algoritmo, tiene que ver con el algoritmo. Dice, el halcón digital, tu avión de alta tecnología está listo, pero el sistema de arranque solo se activará con los pasos exactos y el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue. Un paso en falso y el sistema se reiniciará. Entonces ordena los pasos para el despegue utilizando los algoritmos, ¿verdad? Que tienes al final. Entonces tenemos una serie, 4 algoritmos A, B, C y D. Y acá tenemos el paso a paso. Ustedes me van a decir cuál sería de estos 4 algoritmos A, B, C y D el ordenador adecuado para arrancar el halcón digital. Primero, acelerar en la pista, encender el sistema eléctrico. 3, activar los motores. 4, liberar frenos. Y 5, verificar los instrumentos. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B, ¿por qué? La última. La D, Vamos la a D. leerla en orden para ver la B. La D, ¿no es?
Vamos a leer la D primero en orden para ver. 2, encender el sistema eléctrico, ¿sí? Después, 5, verificar los instrumentos. 3, activar los motores. 4, liberar frenos. Y 2, y encender los sistemas eléctricos. Acelerar en pista. La D, ¿por qué no es? Dice 5, verificar los instrumentos. 1, acelerar en pista. O sea, no podemos acelerar la pista cuando no hemos hecho los pasos anteriores. Entonces, el último es acelerar la pista, por lo tanto, el resultado efectivamente es la B. Muy bien, entonces dice, anota la clave en tu cuaderno y guárdala bien. La necesitarás para desbloquear el código final. La primera clave segura es el número 1. ¿Listo? Vamos con la siguiente. El bosque. Sistema de calefacción, pseudocódigo. Temperatura y bosque. Dice, el explorador llega a refugio después de una larga caminata. Allí encuentra un computador que controla el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descansar, debe resolver el pseudocódigo que muestra la imagen. Entonces, vamos a analizar el pseudocódigo. Dice leer temperatura, sí. Entonces, imprimir, el refugio es seguro. Si no imprimir, hace mucho frío, debe seguir. Fin, sin. Entonces, ¿qué nos dicen? El refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. Entonces, en la parte que nos hace falta de pseudocódigo, tenemos que relacionarlo con el refugio seguro. Dice, ¿qué condición debe completarse en el espacio en blanco para que el pseudocódigo funcione de forma correcta? ¿Cuál sería la respuesta? La temperatura es mayor que 10. La A, ¿verdad? Porque me está simbolizando mayor que 10. La B me está simbolizando igual a 10. La otra menor que 10 y la otra es mayor o igual a 10. Por lo tanto, entonces para que se cumpla con el pseudocódigo, la respuesta correcta sería la A y nuestra segunda clave asegurada sería el número 2. Listo. Dice arbustos. Tercera misión. El cruce en los arbustos. El explorador encuentra un sendero lleno de arbustos. Para atravesarlo sigue este conjunto de pasos. Dice, paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso 2, revisar si el arbusto es alto. Paso 3, si es alto, rodearlo por la izquierda. Paso 4, si no es alto, saltarlo. Y paso 5, continuar avanzando hasta la salida. ¿Cómo se llama la secuencia de pasos organizados que se utiliza para resolver un problema? Esto que está acá es un diagrama de flujo, una tabla de decisiones, una estructura repetitiva o un algoritmo. ¿Quién me dice? Una estructura repetitiva. Seguir una serie de pasos. Una estructura repetitiva. ¿Repetitiva? ¿Será que estamos repetitiva? Estamos avanzando 5 pasos adelante, después avanza otra vez 5 pasos, después avanza otra vez 5 pasos. No es repetitiva, ¿verdad? Una toma de decisión, estamos tomando decisión. Lógico, una toma lógica. El diagrama de flujo, recuerden que utiliza diseños geométricos para poder visualizar de forma más clara un pseudocódigo o un algoritmo. Por lo tanto, nos queda el algoritmo que es seguir paso a paso una decisión, ¿verdad? Entonces, efectivamente era un algoritmo y ya llevamos el 3. Entonces, por lo tanto, llevamos 1, 2 y 3 con la clave asegurada. Vamos con el siguiente reto. La llave del refugio está relacionada con diagrama de flujo. El explorador llega al refugio y encuentra la puerta cerrada. Solo puede entrar si tiene la llave. Entonces, vamos a continuar. Dice, ¿qué representa el rombo en este diagrama de flujo? Vamos primero entonces el diagrama de flujo. Dice, inicio, revisar mochila. ¿Hay llave? Sí. Entra al refugio, fin. Hay llave, no, busca la llave, fin. Entonces, ¿qué representa este rombo dentro del diagrama de flujo? Un proceso, una decisión, una salida o una entrada. Una decisión. Una decisión. Una decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están mostrando algo entre verdadero o falso o entre sí y no. Y estamos utilizando entonces ese diagrama. Dice, muy bien, el rombo es un diagrama de flujo que representa una decisión o un punto de elección en el proceso, donde se evalúa una condición y se sigue un camino según la respuesta. En este ejemplo, sí o no.
Ya tenemos la llave número 4, que es el 4, y ahora podemos entrar a descansar y retomar fuerza. Falta muy poco para terminar. Listo, recupera los fragmentos de la clave secreta utilizando la balsa. Para ello es necesario revisar los números, ¿verdad? Y se usa la linterna y revisa los números que aparecen en ella y encuentra el código que te dará acceso a la última misión, la cual permitirá salir de la isla desierta. Sigue buscando, dice sigue buscando, código es 1, 2, 3, 4, que ya lo habíamos descifrado, ¿listo? 1, 2, 3 y 4. Dice, ha recorrido la isla superando retos con algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo. Ahora, con la balsa solo te falta recuperar tu mochila para salir de la isla. Pon a prueba lo aprendido y completa tus rescates de datos. ¿Listo? Dice, arrastra las piezas del mapa para descubrir dónde dejaste tu mochila. Y finalmente descifra el código que te permitirá rescatar los datos. Entonces, me están diciendo que siga los paso a paso y es arrastrar todos, ¿verdad? Los objetos para descubrir la mochila. Nos la encontramos por acá, la mochila, y dice: felicidades, has demostrado una gran valentía e ingenio al superar cada desafío de la isla con algoritmos, pseudocódigos, diagramas de flujo, ¿verdad? Y lo más importante es que estás utilizando el pensamiento computacional para desarrollar este tipo o para solucionar este tipo de aprendizaje. Entonces, chicos, hemos terminado con la misión. Vamos a terminar con unas reflexiones finales. Recuerden que el día de hoy hemos explorado el universo del pensamiento computacional, ¿verdad? Em, Dice que recordemos que el pensamiento computacional no es solamente para programar, sino también para aprender a analizar los problemas con lógica, con creatividad y orden. Recuerden que cada paso cuenta, es decir, descomponer. Recuerden después reconocer los patrones, atraer lo que más nos interese y luego creemos el algoritmo que mejoren nuestra forma de pensar y nuestra forma de aprender. Recuerden que los errores también son parte del proceso, entonces si nos equivocamos también es bueno porque nos ayuda a fortalecer nuestra resistencia analítica. También podemos rescatar de lo que hemos aprendido que el pensamiento computacional y lo demás se puede utilizar en nuestra vida cotidiana, desde planificar un proyecto hasta cocinar y resolver ecuaciones, o todos los días usamos el pensamiento computacional sin notarlo, ¿verdad? También pues podemos decir que dice, recuerda que el pensamiento computacional es un aliado para ordenar tu mente y tomar mejores decisiones, un lenguaje oculto de la resolución de problemas en la vida real y también es parte esencial de tu formación como profesional crítico, creativo y eficiente. Recuerden que también nos ayuda a desarrollar nuestros tipos de razonamiento inductivo, deductivo y abstracto. ¿Listo? Aprender a crear, a tomar decisiones con criterio. Entonces, chicos, antes de terminar, pues quería felicitarlo primero por tomar el espacio de estar aquí y afianzar sus conocimientos a la hora eh, de desarrollar estas temáticas que son para muchos nuevas, pero para otros ya han trabajado con estas temáticas. Entonces, primero felicitarlos porque sé que están aquí. Muchos están trabajando, muchos tienen sus compromisos, pero estamos cumpliendo una vez al mes a nuestra asistencia al CIPAS. ¿Listo? Antes de pasar a la encuesta de satisfacción, quería primero recordarles todos los canales de comunicación que ustedes como estudiantes tienen a lo largo del curso para poder resolver dudas e inquietudes. Recuerden que tenemos los foros creados por ustedes mismos, también tenemos el correo institucional, tenemos los correos internos del curso, tenemos los chats de Teams, ¿verdad? Del monitor, donde tenemos monitor en línea y donde tenemos el tutor en línea también. Listo, entonces son muchos canales de comunicación donde ustedes pueden resolver dudas e inquietudes acerca de la temática. Recuerden que el cuestionario número 4 cierra el día 24 de noviembre y luego le vamos a dar paso al último cuestionario final que son el último, ¿verdad? Y está relacionado con todas las temáticas del curso. Entonces, antes de pasar a la encuesta de percepción, pues quería que, como es costumbre, abramos el micrófono, uno o dos estudiantes pidan la participación y pues nos cuenten qué tal les pareció el CIPA, qué aprendieron, ¿verdad?
cómo lo aprendieron, qué desaprendieron, porque a veces conocemos o tenemos alguna conceptualización y en este momento pues lo aprendimos de otra manera, entonces es importante resaltar, es importante recordar qué es lo que hemos aprendido y de qué manera lo hemos aprendido. Entonces, rápidamente, dos compañeros que quieran dar su punto de vista o sus apreciaciones. Buenas tardes, mi nombre es Caterine. Profe, estuvo muy buena la clase, fue de mucho provecho porque de pronto hay veces uno no entiende pues todo lo que explicó. De verdad que estuvo muy excelente la clase. Listo, claro que sí. La idea es facilitarle a cada uno de ustedes el aprendizaje, puesto que son muchas temáticas, ¿verdad? Y a veces con todos los referentes bibliográficos es importante leerlos, pero también es importante pues apropiarnos de una manera más fácil y lúdica lo que está relacionado con la temática en este sentido con el pensamiento computacional. Muchas gracias, Caterine. ¿Quién más Profe, quiere aportar algo? ¿Quién quiere participar con profe, algo? pues buenas, mi nombre es William Corcho. Sí, Tutor, pues desde el pensamiento lógico matemático podemos mirar que nuestra vida cotidiana está rodeada de pasos lógicos, de decisiones que debemos tomar. O sea, este espacio nos ayuda a reconocer que cada vez que hacemos algo estamos actuando desde un proceso lógico, ¿sí? Desde un proceso de pasos, desde un proceso en el cual tenemos que tomar decisiones. Es bueno saber técnicas, es bueno saber el nombre de cada una de ellas para así poder poner en práctica nuestro desarrollo profesional. excelente, sí. Sí, son cosas que desconocemos muchas veces, como les dije, hacemos cosas repetitivas, incluso a veces cuando ya hacemos las cosas repetitivas nos saltamos los pasos porque ya tenemos dominio del tema. Eso quiere decir que estamos cualificando nuestras actividades, estamos cumpliendo el paso a paso y estamos realizando, estamos poniendo en práctica todo lo que tiene que ver con el pensamiento computacional y con nuestros tipos de razonamiento, el inductivo, el deductivo, ¿verdad? Y el abstracto. Entonces, felicitarlos nuevamente. En el chat les dejé la encuesta de percepción del CIPAS del día de hoy para que la diligenciemos. Recuerden que no es una asistencia, es una encuesta de satisfacción. La asistencia ya se debió haber tomado en el campus, ¿verdad? Debió haber confirmado la asistencia. Y es importante que desarrollemos, recuerden que debemos autorizar los tratamientos de datos personales. Luego estamos en el centro, ¿verdad? En el periodo de 1604, nuestro centro que para la gran mayoría es la zona Caribe, pero si hay algún estudiante que no pertenece a la zona Caribe, pues pone su zona, ya sabe cuál es el centro y cuál es la zona y el centro al que está matriculado. Voy a hacer el ejemplo con Puerto Colombia, ¿verdad? Y la escuela, ya en la escuela es a la que pertenece mi programa, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo con ingeniería, SBTI, y pues puedo escoger el programa en que yo estoy inscrito, electrónica, energía, ¿verdad? Si es de CEDU, puede ser licenciaturas. En ese sentido, cada uno conoce su escuela y su programa. Le damos siguiente. Damos respuesta a lo de la convocatoria de acuerdo a nuestra percepción, la continuidad de pertenencia también, cada uno lee y va contestando, la tipología de CIPAS de primera matrícula, ¿verdad? CIPAS de primera matrícula, recuerden que los CIPAS de primera matrícula son los que otorgan el puntaje, por eso que tienen ese nombre. Y el código del curso es 20611. ¿Listo? De 20611, que es pensamiento lógico matemático. Le damos a nuestra percepción del desarrollo de los CIPAS. Aquí en la percepción del docente acompañante, es decir, el H mediador. Y por último, pues ya contestamos la última pregunta que tiene que ver con los aspectos a mejorar. ¿Listo? Entonces, nuevamente, estudiantes, de felicitarlos por estar acá. Voy a dejar de grabar ya el CIPAS para poder generar el enlace de grabación. Me quedo con los estudiantes que tengan alguna duda, alguna inquietud, ¿verdad? La temática o relacionada con el cuestionario que tenemos que realizar hasta el 24 de noviembre. Recuerden que ya esta es la última sección de CIPAS, ¿verdad? Para los que estaban programados.